Hola, mi nombre es Cintia Chávez. Soy enfermera de salud mental y psiquiatría del Hospital Nacional de Geriatría y parte de la clínica La Memoria. Les voy a hablar sobre el síndrome de la persona cuidadora. Esta parte es importante en relación porque está dirigida para ustedes. Siempre va a existir un cuidador principal, solo que esta persona no se da cuenta que se va convirtiendo en eso, en el cuidador principal de su papá o de su mamá. Es en el cual va a recaer la mayor responsabilidad del peso de la atención de la persona adulta mayor. Con frecuencia vamos a presentar lo que se llama sintomatología, como el cansancio, agotamiento emocional y sentimientos de culpa que nos van a ir desgastando poco a poco. Muchas veces, conforme lo que nosotros hemos visto aquí, casi siempre el cuidador principal, en más de un 85% son mujeres que están entre los 50 y 55 años, que hablamos que es la etapa de la menopausia en la mayoría de las mujeres y todos los cambios hormonales que suceden. En algunos casos son la hija soltera que se quedó con los padres o la que vive en la casa de los papás. Y la mayoría de los otros familiares piensan que esa es la persona que le toca, porque vive ahí. Debemos entender que lo anterior va a repercutir negativamente en la salud de las personas implicadas. ¿Y quiénes son las personas implicadas? El adulto mayor que se está cuidando y el cuidador principal. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Yo siempre, y quiero que ustedes lo tomen en cuenta, que para nosotros la persona más importante en esta relación no es la persona que nosotros cuidamos, sino es la persona que cuida, porque mientras el cuidador esté bien, el adulto mayor va a estar bien. ¿Qué factores van a influir en esto que nosotros llamamos el síndrome del cuidador? Sobrecarga del cuidador. ¿A qué llamamos sobrecarga? Y es porque el cuidador no solamente está cuidando, en algunos casos trabaja, tiene niños, tiene esposo, tiene que hacer todas las labores de la casa, las compras. Entonces el cuidado viene a ser otra función, solo que a veces el cuidado nos consume. El cuidado de una persona adulta mayor con un síndrome demencial es un cuidado 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin día libre, sin paga ni vacaciones. Es sumamente agotador. Al inicio es más agotador mentalmente por cómo se va desarrollando que físicamente, pero debemos entender que tarde o temprano la persona que cuidamos va a ser totalmente dependiente de nosotros para solventar sus necesidades básicas. Es muy diferente cuando nosotros cuidamos un bebé, que lo podemos levantar y manejar fácilmente porque es pequeño y no pesa, a cuidar a veces a otra persona, ya un adulto que pesa más que nosotros y es más grande que nosotros. Alteraciones en la rutina diaria se nos va. Digamos, anteriormente yo llegaba de trabajar y después alistaba, llegaba, dejaba las cosas, podía ir a correr o me iba con los niños al parque a jugar. Ahora no, cuando llego, si llego de trabajar, tengo que ver cómo está mi mamá, sustituir a la persona que lo está cuidando, o si no trabajo y me quedo en la casa, veo cómo el cuido va consumiendo mi tiempo y a veces no me da tiempo de hacer las otras labores que tengo que hacer en la casa. Deterioro de la economía. Muchas veces la persona que cuida debe dejar de trabajar para cuidar al adulto mayor, porque no tiene o no puede dejarlo solo. Recuerden que un adulto mayor con un síndrome demencial no puede estar solo, necesita ese cuidado continuo. ¿Y qué pasa? Ya no se recibe un sueldo en la casa, vivimos tal vez con el sueldo de otra persona, pero lo que hemos notado es que la mayoría de personas viven con la pensión del adulto mayor y a veces esas pensiones son del régimen no contributivo y hasta por el momento yo creo que la más alta va como de 130.000 colones. ¿Cuántos de ustedes viven con 130.000 colones al mes? Tomando en cuenta si no tenemos que pagar casa, pero pagar los recibos, comprar la alimentación y si usa pañales, comprar pañales. Realmente casi nadie. Y a veces no tomamos en cuenta que ese cuidador no recibe ese dinero. Y entonces, si es una mujer y necesita toallas sanitarias, ¿cómo hace para comprarlas? Para comprar su desodorante. Y muchas veces pensamos, bueno, y es que Ana vive ahí en la casa de mamá con los hijos.
Pero y es que si llevamos queso, llevamos carne, Ana se la come o le da a los hijos. Y pues ya Ana no tiene un sueldo para poder comprar esas cosas para su familia. No tomamos en cuenta que ella ya no recibe su sueldo por estar cuidando a nuestro papá. Y entonces, ¿cómo hace ella para sus necesidades? Después, aislamiento progresivo. ¿Por qué el aislamiento progresivo? Porque dependiendo cómo se comporte el adulto mayor, ya es difícil poder sacarlo. O cuando llega alguna visita a nuestro hogar, te comporta agresivo o irrespetuoso con esa persona, o le da por quitarse la ropa, entonces nos da vergüenza su comportamiento con los otros, y entonces cuando nos dicen van a ir a visitar, tratamos de buscar alguna forma de que las personas no vengan. Ya no puedo salir, digamos, si antes asistía al grupo de la iglesia, no puedo salir porque nadie me cuida a mi familiar para que yo pueda ir al grupo de la iglesia. Muchas veces el cuidador deja ir hasta sus citas médicas porque nadie me hace el favor de cuidar a mamá, papá. No es el favor, es responsabilidad de todos el cuidar a nuestros padres, no solamente un hijo. Entonces ahí nos está haciendo favor, estamos cooperando con el cuidado de nuestros familiares. Falta de información de la enfermedad de los cuidados. Al inicio no entendemos qué es lo que está pasando. Porque si mamá o papá siempre fue muy cariñoso, muy amable, de ahora en adelante me trata mal, solo me dice malas palabras, habla mal de mí ante las personas, me malinforma? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo lo que veo es que papá está bien físicamente, pero no entiendo por qué se comporta así. Tomemos en cuenta que muchos hasta después se les va informando qué es, o se les dice que tiene, pero no se les explica qué es. Por eso nosotros tratamos de que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con sus familiares, que pregunten, que digan qué pueden hacer, porque si nosotros entendemos la enfermedad, podemos entender por qué el comportamiento. Sumisión ante las demandas del adulto mayor. Ya la mayoría de estos adultos mayores son nuestros papás, nuestras mamás, y entonces siempre nos han enseñado que debemos respetarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer mi papá que no puede manejar su dinero porque se lo pierde, que no puede salir solo, que no puede coger el carro? O sea, no veo cómo hacerlo. No le puedo decir eso a mi papá porque se pone enojado, se pone agresivo. O cómo decirle a mi mamá que ya no puede cocinar o que no puede ir sola a tal lugar si siempre está acostumbrado a eso. Entonces, ahí hay un cambio de rol importante dentro del núcleo familiar. Ya ellos no son la cabeza de hogar, sino que ese rol lo va a ir cumpliendo el cuidador principal. Y recuerden, ese cuidador principal siempre va a ser la persona con la que ellos más peleen. Los cuidadores auxiliares llegan, están un día, pero no es el que está siempre ahí. Entonces el cuidador principal siempre es el que va a tener más problemas, a veces en el cuidado del adulto mayor, porque este pelea o tiene conflictos más con este. Tomando en cuenta ya desde la parte personal, la soledad relacionada con el cuidado de la persona adulto mayor y su propia vida, como dijimos, nuestra rutina cambia. Ya no puedo salir con mis amigos o no puedo ir a pasear a tal lado. Se casa algún familiar y todos van, pero Ana se queda siempre en la casa cuidando a mamá o papá. Y ninguno dice, bueno, yo me voy a quedar para que Ana pueda ir y distraerse. Porque realmente cada uno pensamos en nosotros mismos, no pensamos en la persona que está ahí 24/7 con el adulto mayor. El vínculo emocional que se tiene con la persona adulta mayor a la que se cuida es importante. A veces hay una relación de codependencia con la persona que estamos cuidando. Le decimos a los demás, es que mami solo quiere que yo la cuide, o mamá no acepta a nadie más que no sea yo la persona que lo esté cuidando o la persona que lo vaya. Entendamos que ellos van a crear esa dependencia con la persona que está más tiempo con ellos. Pero si nosotros empezamos a ahuyentar a las personas que nos quieren ayudar, va a llegar un momento que no vamos a tener a nadie que nos ayude y vamos a estar sobrecargados. La condición de salud de la persona adulta mayor. Tenemos que tener en cuenta que la persona adulta mayor no va a morir de demencia, va a morir de las complicaciones que va a traer la enfermedad. Además de que ellos ya traen otras enfermedades crónicas que lo hacen susceptibles y a veces no dependen ni de los cuidados que nosotros le demos, ni las condiciones en las que ellos vivan. Por más cuidados se van a seguir deteriorando. Y no es porque yo no lo estoy cuidando bien. Algunas familias pueden acusarnos que se deterioran porque piensan que no les damos bien el cuidado. Pero acuérdense,
Nadie se va a sensibilizar con lo que usted pasa día a día hasta que no esté ahí 24/7 con el adulto mayor. Por eso es importante tomar ciertas medidas. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que tiene el síndrome del cuidador? Pérdida de energía o fatiga crónica, ¿sí? Porque muchas veces no dormimos adecuadamente, no descansamos. Bueno, el aislamiento progresivo que ya les expliqué, que es no salir, no relacionarnos con otras personas, solamente estar en la parte del cuidado. El consumo excesivo de sustancias, muchas veces nos sentimos tan mal que lo que hacemos es tomar dentro de la casa, porque cuando me tomo un traguito, algo así, me siento bien, me siento relajado, solo que eso se va volviendo una costumbre y cada vez lo voy haciendo más seguido. Problemas del sueño, no duermo bien, no siento que el sueño sea reparador. Problemas físicos como dolores musculares o gastrointestinales, eso es estrés que nos genera el propio cuidado, ¿verdad? Entonces a veces el estrés tiene que salir por algún lado, porque ya si es un estrés que lleva varios tiempo y sostenido, el cuerpo nos dice, deténgase. Por eso esos malestares o dolores que estamos sintiendo, haga una parada y vea a ver qué es lo que le está pasando. Entre otros de los aspectos están los problemas de memoria. Y aquí es cuando a todos se les prende el bombillo y dice, yo tengo lo mismo de papá y mamá, pero más joven. ¿Por qué? Porque el estrés nos da eso, nuestra atención y nuestra concentración van a estar disminuidas y vamos a presentar esos problemas de memoria inmediata, pero no quiere decir que tengamos lo mismo, sino que es por la situación en la que estamos viviendo. Menores interés en pasatiempos y actividades, ya no asistimos, si nos invitan a salir no vamos, alteración del apetito o casi no como o como más. Enojo fácil, aquí son aquellos familiares y vivimos con otras personas los que nos van a decir, mamá, ya con usted no se puede hablar, usted antes solo se reía, hacía chistes, siempre estaba de buen humor, pero ahora solo pasa enojada, pasa irritable. Cambio constante en el estado de ánimo, del enojo a la depresión, al estar callada o apática ante las situaciones, que nos lleva a veces a tener conductas depresivas o nerviosas. Aquí es importante que si nosotros vemos que esto no lo podemos controlar, busquemos ayuda. ¿Cuáles son las reglas para el autocuidado? Primero que todo, obtener información sobre el padecimiento de nuestro familiar. Si no sabemos qué padece, no vamos a saber cómo se va a comportar. Involucrar y coordinar con toda la familia. El cuidado del adulto mayor es algo de todos los hijos. Muchos dicen, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, pero ¿cuándo su papá o su mamá dejó ser parte de su familia? En ningún momento. Nosotros tenemos que involucrarlos, que vengan y participen del cuidado. Comunicar a otros sus sentimientos y temores de la situación que está pasando, de qué es lo que más se le dificulta en el cuidado. O sea, puede ser que el cuidador principal tenga mayor afinidad y agilidad a la hora de cuidar. Algunos no van a tener agilidad para manejarlo en el baño o el cambio de pañales, pero van a tener más agilidad para manejar, digamos, las alteraciones conductuales. Entonces, todos los cuidadores son diferentes. Lo importante es a veces hablar como un mismo idioma y aceptar que algunos tienen más agilidades que otros, pero siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude en esta labor. Preocuparse por su propia salud, vaya al médico, siga sus controles, mantener contacto social, no se aísle. Si usted no puede salir porque ya es muy difícil sacar al adulto mayor y no lo puede dejar con alguien, porque en algunos casos no tenemos más familiares y somos hijos únicos, y entonces tenemos que también aprender a priorizar las funciones. Las mujeres son muy dadas a pensar que si no se limpia, se lava todo el día, el mundo se va a caer, y eso no es importante. Lo importante con ellos es la parte de la alimentación, el tratamiento, y si son incontinentes, el cambio del pañal. Ya lo otro se puede organizar para hacer diferentes días. Hoy limpié, mañana lavé, pero igual aprendamos que también nuestra salud y nuestro descanso es importante. Por último, cuando usted siente que ya todo lo pasó, lo traspasó y usted no lo puede manejar, busque ayuda. Una de las cosas que hacemos en el hospital es la consulta de salud mental para los cuidadores, para ayudarles con técnicas de relajación,
ayudarles con cómo va progresando el cuido. E igual tenemos grupos o talleres con cuidadores de personas adultas mayores, porque esto nos ayuda a no sentir que estamos solos, que hay otras personas en nuestra misma situación. Muchas veces pensamos que solo esto me está pasando a mí, y realmente es algo muy, muy común en el país y a nivel mundial. Trate de tener una alimentación variada y balanceada, practique actividad física, descanse cada día lo suficiente. O sea, que si duermo, esas son 3 horas, pero son 3 horas que yo siento que fueron de sueño reparador, es bastante bueno. Evite el consumo de estimulantes, hablando de medicinas, alcohol. Vigile su estado emocional con el fin de enfrentar el estrés, la ansiedad y la depresión. Llega el momento que a veces estamos tan mal, nos sentimos tan quemados por la labor del cuido, que nosotros nos volvemos agresores hacia la persona que cuidamos y no nos damos cuenta que le hablamos mal, que les gritamos, que a veces los tratamos mal, porque no nos damos cuenta de lo mal que estamos. Aquí es algo importante, que a la hora que yo organizo el cuido, es que la persona que me llega a sustituir es como un día libre en mi trabajo. Cuando yo estoy libre en mi trabajo, ni me aparezco por mi trabajo. Entonces la persona que me va a sustituir llega ahí a las 6 de la mañana, me ayuda a bañar a papá, le da su tratamiento, le alista la alimentación, lo lleva a caminar y me lo deja acostado con el pañal cambiado y en la camita. Eso es un cuidador auxiliar. No es el que llega a las 11 de la mañana cuando yo ya bañé a mamá, esperando que yo tenga almuerzo listo, porque él viene como una visita y se va a las 2 de la tarde, y en todo ese tiempo ni siquiera tocó a mamá para cambiarle el pañal. No, eso no es una ayuda, eso es más trabajo. Y pensemos que si aparte de todo el trabajo que tiene en esa casa hay problemas económicos, cuando yo voy a cuidar, llevo lo que yo voy a alimentarme y lo que mi papá va a comer. Porque lo que nosotros tratamos es disminuir lo que genere estrés en este cuidador principal. Yo considero que esta es una de las charlas más importantes, porque va dirigida a ustedes, que son los que están día a día como en el campo de batalla con el cuidado del adulto mayor y todo lo que esto representa. Es importante no invisibilizar nuestras propias necesidades por las personas que cuidamos. Recuerden, ustedes para nosotros son más importantes que la persona que cuida. Siempre y cuando ustedes estén bien, el adulto mayor va a estar mucho mejor. Entonces, muchas gracias por su atención.